El tema de hoy, como saben, es Jesús es prensado bajo un peso abrumador. Lo tengo en tres partes para que vayan organizando sus pensamientos. Primero, Jesús es prensado. Después, bajo el peso de nuestros pecados. Y tercero, en obediencia total a la voluntad del Padre. Y el texto clave que he tomado, aunque luego haré la exposición sobre Lucas, que es el médico más cualificado para contarnos lo que pasó en aquella agonía. Y es 14:36 del Evangelio de San Marcos. Escojo este texto porque es el que más gráficamente expresa lo que fue la obediencia de Jesús al tomar la copa, esa copa que se le ofrecía. Y de paso, les digo una cosa que muchos sabrán, muchísimos, pero es conveniente saberlo. El Evangelio, según San Marcos, es el primero que se escribió. Y de esto hay una prueba científica fehaciente. Estaba yo en Barcelona cuando vino de Roma el jesuita O'Callaghan. Había tanto evangélicos como católicos como de todas clases en San Cugat del Vallès oyendo aquella conferencia. Él fue el primero que pudo descifrar uno de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, y era precisamente un fragmentito del Evangelio de San Marcos, con 2 milagros en él, para que no digan que los milagros los añadieron después, a lo que antes no había milagros. Y dijo, miren ustedes, los trazos griegos que hay en este papiro que nos enseñó la fotocopia, demuestran fehacientemente que esto se escribió necesariamente entre el 50 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Le hicieron muchas preguntas y ya comenzó él a explicar que los rasgos con que una letra se hacía así o asá, o el adorno de tal, solamente habían estado en el griego durante esos 100 años. De modo que no cabe una prueba más fehaciente de que fue no solamente uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, sino el primero de los Evangelios. Por tanto, muy cercano a los hechos. Y otra cosa que no se puede olvidar, los autores casi unánimemente están de acuerdo que lo que Marcos escribió, que probablemente era el hijo del dueño del aposento alto, el joven que salió con una sábana y quedó tal, porque es el que lo dice. ¿Quién se va a fijar en una cosa de esa, sino el mismo que lo pasó? Él lo escribió al dictado del Espíritu Santo, pero por medio de la información que le dio el apóstol San Pedro, de quien se había constituido secretario. Así que ustedes se darán cuenta de una cosa. El Evangelio según San Marcos es el más breve. Si lo leen bien, es el que más detalles concretos, vivos da de la vida de Jesucristo en este mundo. Y lo van a ver en este mismo texto. Nadie de los evangelistas lo dice en esta forma. Y decía, Abba, propiamente, que es la forma en que un niño hebreo se dirigía a su padre para decir papá, porque es una palabra que con solamente los labios va en un niño que no tiene dientes. Ya puede decir Abba, y claro, el evangelista lo traduce al griego pater, padre, Abba, padre. Y dice el griego muy lacónicamente, todo posible para ti. Muy al estilo hebreo en que el verbo ser desaparece. En realidad no existe el verbo ser en el hebreo. Existe el verbo llegar a ser, pero no el verbo ser porque
se supone que es cópula entre un sujeto y un atributo. Todo posible para ti. Y ahora no dice si quieres, si es posible. No. Eso ya se añadió para refinar un poquito la cosa. Aquí lo dice claramente. Aparta de mí esta copa. Lo pide. Aparta de mí, la preposición es bien clara, alejamiento. Aparta de mí esta copa. Y añade, no dice no se haga mi voluntad sino la tuya, no. Esto es todavía más exacto. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Están los pronombres personales frente a frente el uno al otro. Yo elijo que no se haga lo que yo, el Hijo, quiere, sino lo que tú, el Padre, quieres. ¡Qué fuerte! Si lo comparan con los pasajes paralelos de los otros evangelios, no tiene comparación. No quiere decir que lo otro no esté inspirado, pero sí que esto es mucho más concreto. Y para que no se escandalicen les diré que el Espíritu Santo, cuando inspiró a los autores humanos, no les quitó su personalidad, ni su estilo literario, ni siquiera la documentación que pudieran obtener por otras fuentes, sino que todo aquello ensamblado por la voluntad de Dios fue dirigido por el Espíritu Santo para que con lo que sabían y habían investigado saliese sin error ninguno y diciendo lo que Dios quería que se dijese, aunque con diferentes palabras. Tenemos pues este texto como clave, no lo pierdan de vista, porque examinaremos más de cerca el pasaje de Lucas. Jesús es prensado. ¿Dónde? En Getsemaní. Get significa lugar. Shemaní viene de Shemen, que significa aceite. Shem es nombre. Ahora verán la importancia que para los judíos tenía el nombre. Era como la consagración de la persona. Era aquello en que el padre o la madre le ponían nombre al hijo, y no era solamente para llamarle fulanito, no. El nombre para los judíos expresaba lo que la persona era o los padres querían que fuese en lo sucesivo. Si leen en la forma en que Jacob, Lea y Raquel, etcétera, pusieron nombres a sus hijos, todos ellos tienen una significación que no es solamente llamarle a uno Miguel o Rafael o Danielito. No. Califica, define a la persona. Y por eso es Eclesiastés 7:1, sin duda, el que comienza diciendo: un buen nombre es mejor que un buen perfume. El hebreo es fabuloso, porque nombre y perfume, que allí es aceite, son lo mismo, y comienza Tov Shem, bueno nombre, Min, mejor, Min Shemen Tov, Capicúa, mejor que un perfume bueno. Empieza con bueno y termina con bueno. Esto quiere decir que el lugar donde él estaba, como había muchos olivos, lo más fácil era tener también el lagar, o el tujal, como decimos en Aragón, para prensar las olivas y que saliera el aceite allí. ¡Qué lugar tan estupendo! Para que el Señor fuera prensado. Y por medio de esa prensa, y que después había de consumar en la cruz, el Espíritu Santo fuese enviado de él para nosotros, como producto de aquella prensa. El lugar de la prensa del aceite, Getsemaní. Pero fue prensado hasta sudar sangre. Siempre me ha interesado mucho el que lo de sudar sangre viene después de aparecérsele el ángel con la copa. ¿Qué clase de copa era? Yo me armaba un lío, y lo voy a decir tranquilamente, hasta hace muy poco, porque no entendía bien qué clase de copa era esta. Para mí era la copa de las suertes. Esto era muy conocido, sobre todo en el libro de Esther, en los Purín, cuando se sacan las suertes para el día tantos, para el día cuál, la copa de la suerte. Y decía así,
Ahí está la suerte, el destino que el Padre le ha dado. Pero no es así, ¿no? No es la copa de la suerte, ni es la copa de la bendición, por supuesto. Es la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. No vamos a adelantar, que todavía hay que ver esto de la agonía. Aquí dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ven la diferencia con Marcos? Pero al médico Lucas no le interesa la terminología de ese versículo, le interesa lo que viene después. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. De modo que después de esa copa de la ira de Dios, que él ve pender sobre sí, porque la copa de ira de Dios es sobre el pecado. ¿Cuál era el pecado de Jesucristo? Suyo ninguno, pero llevaba encima de sus hombros los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, la ira de Dios se cernía sobre Jesucristo porque en él veía al representante de la humanidad pecadora. Allí nos veía a todos nosotros, veía a Pedro, a Juan, a Andrés, a los que estaban allí dormidos, veía a todos los que habían de creer en él, allí nos veía a todos con nuestros pecados y veía aún los pecados de toda la humanidad, aún la inconversa, todos colocados sobre él. La ira de Dios sobre esos pecados, y como esos pecados no se apartaban de él, no se los podía sacudir, no se los podía quitar de encima, la ira de Dios sobre él. Viene el ángel para fortalecerle. Y el sudor de sangre viene después. Yo me lo explico de esta manera, y creo que lo he explicado aquí también, hace muchos años. Antes de venir el ángel para fortalecerle, la sangre de Jesucristo, en esa tristeza y esa depresión tan tremenda, que los evangelistas Mateo y Lucas, con 4 verbos, dan todo lo que se puede decir en cuanto a tristeza, temor, pavor, agonía. Todo eso estaba allí recomiéndosele. Y en estos casos, la sangre viene de la periferia al centro a salvar el corazón. Y el hombre se pone pálido. Una persona se pone pálida porque la sangre va al corazón en esos momentos de tristeza, de apuro, de tal. Viene el ángel para fortalecerle, el otro platillo de la balanza, y la sangre rebota del corazón hacia afuera. Se produce, aunque sea en términos un poco técnicos, hay que pensarlo que de alguna manera sucedió también de una manera fisiológica. Faltan las plaquetas que impiden que la sangre salga afuera y que son las que hacen que se pueda cicatrizar, y revienta. No fue un sudor de agua, no. Un hermano que ya está con el Señor me quiso discutir después de un Jueves Santo eso mismo allá, hace muchos años. Yo creo que fue sudor, porque es el sudor salado y tal. Mira, aquí dice como grumos de sangre y se acabó. Pero es que la palabra griega que hay aquí para decir cómo fue el sudor, dice que era tromboi. Ustedes conocen la palabra trombosis, ¿verdad? Trombosis, la palabra griega que quiere decir que a una persona en una vena o en una arteria se le ha hecho un coágulo de sangre. Se hace un coágulo de sangre en el cerebro, apoplejía. Se hace un coágulo de sangre en las coronarias, infarto de miocardio. Esto es lo que le pasó a él. Al romperse las plaquetas sale la sangre como grumos, grandes gotas. El griego dice como grumos de sangre que iban cayendo. El participio está en presente, que iban cayendo sobre el suelo, dice el griego. Qué sudor, qué agonía, ¿eh? No era solo que la sangre le corriera por la barba, que le corriera por el cuerpo, hasta caer al suelo
¿Cuánta sangre tuvo que sudar el Señor? ¿Cuánta sangre tuvo que sudar el Señor? Un médico zaragozano, recuerdo, pues esto hará 60 años, porque yo estaba estudiando Biblia en el seminario católico entonces, y nos lo dijo el profesor de Biblia, que había estado hablando con un especialista del corazón en Zaragoza, era un médico muy famoso, rocasolano, y le dijo, mire doctor, le dice al profesor, yo lo definiría de la siguiente forma, aquello fue la suprema agonía del supremo hacedor. La suprema agonía del supremo hacedor. Como diciendo, Dios el creador es una cosa infinita. Si alguna agonía podía acercarse a lo infinito era la de Él, y tenía que ser así, si había de pagar por los pecados de todos nosotros. ¡Qué agonía la de Cristo! Agonía dice el texto, pero agonía en griego no significa lo que nosotros significamos por agonía. Cuando decimos que una persona está en la agonía, quiere decir que está próxima a expirar. Pero agonía no significa esto. Se entiende mejor con el título de Unamuno, La agonía del cristianismo. Agonía significa lucha en griego, conflicto. El conflicto entonces estalla cuando entre la depresión que él tenía y el fortalecimiento del ángel se produce ese conflicto. Y es cuando estalla y sale la sangre. En Mateo 26, en el versículo 38, Jesucristo, antes de desplazarse de los tres que había dejado un poco más cerca a un tiro de piedra, como dice el Evangelio, les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Velad es un término que implica siempre la oración. En otras palabras, quería Jesucristo que le acompañaran en oración. Me impresionó mucho una frase de Jürgen Moltmann, que lo leí no hace mucho, y dice, cosa chocante, Jesucristo siempre que iba a orar, iba solo, pero aquí quiere que oren con él. En Getsemaní no quiere estar a solas con Dios, sin duda le teme, por eso busca el apoyo de los amigos. Fabuloso. Era también hombre, tenía sentimientos también, tenía fibra humana y agradecía que sus amigos orasen con él. Agradecía en estos momentos agradecía que sus amigos orasen con él. Y qué amigos, pobrecitos, claro, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Estaban apenados por una parte, cansados por otra, porque ya se acercaba la medianoche, y no velaron ni oraron, sino que se durmieron. Se durmieron. Qué pena tuvo que ser para Jesús. Volvía una vez a verlos porque estaban cerca, los halló dormidos. Volvió y oró por segunda vez diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los halló dormidos. Qué terrible. Pero viene una pregunta, y una pregunta que se la puede hacer cualquiera, y recuerdo que se hizo en un estudio que tuvimos en Inglaterra el año pasado. ¿Cómo es eso que Jesucristo estuvo tan abrumado, tan entristecido, de aquella manera, cuando los mártires han padecido y han muerto llenos de gozo? Los mártires, ¿cuántos de ellos han ido a la estaca? No solamente a una cruz, sino a la pira de fuego, gozando. Muy sencillo. Los mártires tenían consigo y dentro de sí a Jesucristo. Sabían quién sufría en ellos y con ellos. Y la alegría de dar testimonio de Cristo les daba suficiente fuerza para sufrir. Pero Cristo no tenía ni esto. No tenía ni esto.
Como dice él después al quejarse al Padre, ¿por qué me has desamparado? Que en realidad no dice por qué, sino ¿para qué? No lo entendía. Aun siendo el Hijo de Dios, el verse cargado con el pecado del mundo para él era una cosa ininteligible. Y otra cosa más importante todavía. A nosotros el pecado nos deja más o menos fríos. Jesucristo, el Hijo de Dios, era el único que podía conocer bien lo que era el pecado, porque era el único que podía conocer bien lo que es la santidad de Dios. El que no conoce bien lo que es la santidad de Dios no puede conocer tampoco lo que es el pecado. Y él, que lo conocía de una manera infinita, conocía lo que era el estar castigado por Dios por los pecados ajenos, pero al fin de los cuales él se había hecho, yo diría, no solo responsable, culpable. Lo veremos mañana, porque esto es cosa que también he aprendido recientemente, hasta dónde llega la sustitución de Jesucristo y hasta qué punto fue hecho pecado. No dice fue hecho pecador, cierto, pero tampoco se le dice que fue hecho víctima del pecado, ni sacrificio por el pecado, no, fue hecho pecado. Todo lo que es el pecado menos el acto físico de él mismo, personal, de hacer el pecado, todo eso lo llevó encima. Y eso le pesaba con un peso abrumador. A los mártires no. No es el pecado lo que Dios ve en ellos. Lo que ve en ellos el gozo de ver un testigo suyo. ¿Los mira con misericordia? No los mira con alegría y con gozo. Ven acá, hijo mío, te estoy esperando. Pero a Jesucristo le dice, a ti te voy a dar. Así, a ti te voy a dar. La copa, como digo, que Jesús menciona aquí, es la copa de la ira de Dios. Y el haber entendido esto de la copa de la ira de Dios me ha hecho entender mejor otra cosa que tampoco entendía bien. Cuando Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, los dos hermanos, esto lo pueden ver en Marcos 10:35, después de que el Señor Jesucristo está anunciando su muerte, qué ciegos estaban, le dicen, mira, queremos que mi hermano y yo seamos en tu gobierno el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Eso vienen a decirle. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Después de que Jesucristo está hablando de sufrir. Claro, ellos no entendían a un Mesías sufriente, entendían a un Mesías triunfante. Lo que está hablando no puede ser de morir, tiene que ser de reinar. Pues bien, mira que hemos estado contigo y nosotros dos, con Pedro, hemos sido uno de los tres. Además, habían oído que a Pedro le había alabado, bienaventurado tú, y dice, este va a ser más que nosotros, a ver si nos adelantamos a él. Así es la humanidad inconversa. Este nos va a pisar, se dirían los hermanos, y además llaman a su madre. Mira, a ti te hará más caso, porque además eres pariente muy próxima, y van los dos con esa petición. Diría Jesucristo, vamos, estoy hablando de morir, y estos me vienen a hablar de que les haga ministro. Y les dice, podéis beber la copa que yo voy a beber. ¿Veis? La copa de la ira de Dios. Podéis beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado. Como ellos lo entendían del banquete mesiánico triunfal, entendieron que la copa era la copa de la bendición y que el bautismo era el baño que los invitados habían de tomar en una ocasión tan solemne. Y claro, así se explica que dijeran, ¿podemos? Pues claro, ¿quién no puede? ¿Podemos? Yo antes decía, ¿cómo se atrevieron a decir tan deprisa, podemos sufrir contigo, podemos estar? No, es que ellos pensaban que lo que les estaba prometiendo o les estaba diciendo era algo bueno. ¿Podemos? Así, bueno, la copa la tomaréis, eso, ya os diré cuándo.
Ya os diré cuándo. Pero aquello que también está en lo futuro, de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me pertenece a mí. Esas cosas se las ha dejado el Padre en su mano, como pasó después cuando, después de la resurrección, le preguntaron, ¿y cuándo restaurarás el reino a Israel? Recuerden que él dijo, os equivocáis, no hay tal reino. Esto para los antidispensacionalistas. No les dijo, os equivocáis, no hay tal reino, como cuando dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y se acabó. No, les dijo, eso está en las manos del Padre, la voluntad del Padre, de modo que no me toca a mí decirlo. Y así se acabó la curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si dice, mira, en tal hora de tal día, de tal año, que está muy lejano, en ese día se restablecerá el reino de Israel? Estaríamos tan tranquilitos esperando. ¿Qué año es? 1999, 2001, lo que sea. Bueno, a tal hora y tal ya sabemos. Pase lo que pase, procuraremos prepararnos para esa hora. Dios no quiere eso. Y precisamente porque no quiere esto, fíjense bien, la iglesia primitiva vivió siempre en expectación de la segunda venida, precisamente porque Cristo no se les quiso decir. Y no solamente eso, que eso nos da la pauta de que Dios quiere que su iglesia esté esperando en cada momento que el Señor vuelva sin saber cuándo. Porque eso hace o debe hacer que cada uno de nosotros esté velando para que cuando venga Él estemos a punto para recibirle. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Ya lo he dicho, la vista de nuestros pecados sobre los hombros de Jesús. Como siempre me suelo adelantar a veces a otro punto. En Primera de Pedro 2:24, es algo parecido a lo que dice Pablo en Gálatas 3:13, dense cuenta de una cosa. Son dos ocasiones, y quizá las únicas, en que en vez de cruz dicen madero. En vez de cruz dicen madero. Ya saben que los testigos de Jehová no usan nunca cruz y dicen que es siempre madero. Pero resulta que el griego tiene dos palabras distintas para decir cruz y madero. Estauros es para decir cruz, xilon, madera o madero. ¿Por qué dice madero Pedro que llevó nuestros pecados y ahora dice el griego al pie de la letra, los llevó hasta encima del madero? No es que se los colgara Dios cuando estaba ya crucificado, no, se los había colgado antes y con los pecados en los hombros arriba, hasta encima del madero llevó nuestros pecados. Pablo en Gálatas 3:13 ya saben que dice que él fue hecho maldición por nosotros, porque dice la Escritura, maldito el que está colgado del madero. ¿A dónde apunta eso? Eso apunta al Deuteronomio en el capítulo 21, allá por el versículo 27, donde está hablando de un hijo díscolo, un mal hijo, al cual los padres no tienen más remedio, no solo que echar de casa, sino permitir que se le apedree, echándole piedras ellos mismos, hasta matarlo a pedradas. Y una vez que ha sido apedreado, es ponerlo a la vergüenza pública de todo el que pase colgándolo en un madero. Fíjense qué contraste. Y cómo iluminan estos textos lo que Jesucristo hizo. Él era el hijo inocente, cual no puede haber otro. Es tratado como el hijo díscolo. No podía ser muerto a pedradas porque se le hubieran quebrado los huesos y estaba escrito que el Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso y era el Cordero Pascual de veras. Pero se le cuelgan el madero, que era la cruz. Y allí colgado aparece y bien clavado para que no se escape, que no se había de escapar, por supuesto. Además tenía poder divino para escaparse si hubiera querido, como le incitaban, alas, baja de la cruz y creeremos. Ya lo veremos esto. No me puedo meter en lo de mañana o pasado mañana. El escritor evangélico John Stott ha publicado recientemente un libro
que yo en cuanto vi la crítica del libro dije, este es uno de must, que dicen los ingleses, hay que tenerlo. The Cross of Christ, la cruz de Cristo. Tiene más de 400 páginas con una guía de estudio y todo eso. Los que sepan inglés, que lo adquieran, y los que no, que esperen a la traducción, porque eso es gloria pura. Y dice lo siguiente, ya verán, lo que provoca nuestra ira es la vanidad ofendida. Eso nunca provoca la ira de Dios. En cambio, lo que provoca la ira de Dios es el pecado. Eso raras veces provoca la nuestra. ¿Es verdad? Nos airamos, ¡ay, este me ha ofendido! ¿Cuánto nos encolerizamos por haber pecado? En cambio, Dios es todo lo contrario. No tiene ninguna vanidad por la cual ofenderse. Como ya decía ayer, lo único que a Él le pena es que nosotros nos empeñemos en destruirnos. Sus celos, los celos de su gloria, es vernos que nos perdemos, no que le hagamos daño a Él. En Jeremías 17, no, es que no me hacéis daño a mí, os lo hacéis a vosotros. Creo que es el único texto de la Escritura en que se dice que no le hacemos mal, verdadero mal a Dios, sino a nosotros mismos. Ahora bien, el tercer punto, como decía, es el aprendizaje de la obediencia. No quiero, sino lo que tú. Esto lo tenemos especialmente en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, que lo pone de una manera además muy dramática porque nos añade unos datos, unos detalles estupendos a lo que nos dice el Evangelio. En el capítulo 5 de Hebreos, en los versículos 7 y 8, también 9, puede añadir. Cristo, en los días de su carne, quiere decir en los días de su vida mortal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Quiere decir llorando a grito pelado. En griego hay dos verbos muy distintos para decir llorar. Uno de ellos, que está en Juan 11, es cuando lloró junto al sepulcro de Lázaro. Aquel dice, derramó lágrimas, pero no lloró a grito pelado. Pero aquí sí, aquí está el clavo, que es llorar a grito pelado, que se oiga bien. Eso no nos lo dicen los evangelios, pero lo dice Hebreos, que es un libro inspirado. De modo que hasta dónde llegó la agonía de Jesucristo para gritar y clamar allí, Padre, 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 aparta de mí esta copa. Esto es lo que quiere decir, Padre, aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Y lo repetiría al que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído. ¿En qué? Dios no le libró de la muerte. Hay dos interpretaciones y las dos son válidas. Le libró de la muerte en el sentido que le sacó de la corrupción del sepulcro, como lo dice Pedro en el discurso de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de Hechos. Lo sacó, el sepulcro no lo podía retener, y el griego muy vivamente dice que la tierra estaba como con dolores de parto hasta que lo echara. Hasta echarlo no lo podía retener porque hubiera sido como un aborto. Si hubiera muerto dentro el niño, no, lo tenía que echar fuera, tenía que nacer. Era un nuevo nacimiento a una vida nueva la que Cristo experimentaba al salir del sepulcro. Nada menos ni nada más que eso es lo que quiere decir Pedro en el sermón de Pentecostés. Tenía que salir de allí. En ese sentido, el griego dice en Hebreos 5:7 que lo sacó no a po de la muerte retirándolo, del fondo. Lo sacó del fondo de la muerte, pero también hubo otra cosa principal de la que lo libró, del temor de la muerte. Del temor de la muerte. Al confortarle el ángel y tal, él quedó ya libre de temer a la muerte. En otras palabras, ya desde entonces
Cristo se entregó a la muerte sin ningún temor. Como se suele decir, y es la pura verdad, es cierto que en el Calvario estuvo aquel grito en el que se cumplía la plena sustitución del sustituto. Pero también es cierto que allí no hubo agonía, no hubo conflicto. La decisión estaba tomada en el huerto de Getsemaní. Allí se tomó la decisión y a todo lo demás era consecuencia de aquella decisión irrevocable de la voluntad de Cristo. Fue una obediencia porque dice aquí que aunque era hijo, y está con mayúscula, ¿verdad? Hijo y en cuanto Dios, no solamente en cuanto hombre. Aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Decimos, Jesucristo, hijo de Dios, lo sabía todo. Tenía que aprender algo. Tenía que aprender ni obediencia siquiera. Sí tenía que aprender. Hay dos maneras de conocer. Una manera, que la dije ya aquí, es intelectual. Y la otra es experimental. Dios lo conoce todo, diríamos, mentalmente. Pero lo que es sufrir en una cruz, no lo conoce si no se hace hombre. Y al morir como hombre en la cruz, el Hijo de Dios supo, aprendió por primera vez lo que cuesta obedecer hasta la muerte. Esto es lo que significa aprendió obediencia. Lo que cuesta obedecer hasta una muerte, y muerte como la muerte en cruz. Y habiendo sido perfeccionado. Leyendo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, se ve lo que significa aquí perfeccionado. Miren que estamos en la epístola a los Hebreos, que es toda del sacerdocio, del sumo sacerdote, del lugar santísimo. Perfeccionado aquí quiere decir, con todo esto él quedaba cualificado completamente para ser el sumo sacerdote que entrase en el lugar santísimo a ofrecerse por nosotros al Padre. Ya estaba, no necesitaba ninguna otra cosa. Estaba ya para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros y por tanto para entrar al lugar santísimo, que ahora es el cielo, como dice él mismo, a través del velo de su carne, entró en el tabernáculo celestial. Y a él, y allí vamos a seguirle, viene a decir el libro de Hebreos. Allí tenemos que seguirle, no a otro lugar. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer aquí significa para todos los que creen en él, para todos los que le siguen, y se le sigue por fe. ¿Por qué dice esto? Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora porque esta no es solamente mi opinión, creo que es la opinión de, al menos de la mayoría de los creyentes de esta congregación. Para mí, la redención es universal. Cristo murió por todos, también por los inconversos, sí. De lo contrario, los inconversos no tendrían ninguna puerta abierta para poder convertirse, porque estarían excluidos de antemano. Cristo murió por todos. Redención universal. Salvación particular. ¿Por qué? Porque esa redención que fue para todos solamente se hace personal para mí cuando yo me apropio por fe ese fruto de la redención que Jesucristo obtuvo por mí en el Calvario. Es lo mismo que vemos en el capítulo 12 de Isaías, cuando dice, acercaos a las fuentes de la salvación. Las fuentes de la salvación están en el Calvario. Pero si tú no vas, el ejemplo que les ponía yo en clase a mis alumnos es muy claro. La redención, yo decía esto, imaginaos un desierto en el cual parece que no puede haber agua. Se está muriendo la gente de sed y pasa por allí un ingeniero, sobre todo un ingeniero hidráulico,
y le dicen, oiga usted, ¿podría usted examinar con esos péndulos y esas cositas que tienen ustedes si aquí hay agua? Quizá hay agua. Y el hombre mira y mira y mira y dice, bueno, aquí hay un fondo de agua, está a muchos metros de profundidad, pero vamos a excavar. Excava, sale agua y sale agua abundante. Tan abundante que de ella pueden saciarse usted todos los que van en la caravana y cuantos puedan venir. Supongamos que sí, que sale agua para todos, pero ahora hay que decirles, vengan ustedes a beber. Por mucha que sea el agua que salga aquí, si ustedes no vienen a beber de ella, no saciarán la sed. Igual. En la cruz se abrieron las fuentes de la salvación, pero hermanos, el que no va a beber a la cruz no se salva. Esto es tan sencillo como esto. La redención es universal, la fuente la abrió Jesucristo para todos, la salvación es particular porque cada uno personalmente tiene que ir allí. Dense cuenta de una cosa, si ustedes leen el Antiguo Testamento verán que casi todas las exhortaciones están en plural. Hijos de Israel, venid, tal, buscad, siempre en plural. Miren el Nuevo Testamento y especialmente en el griego, singular. Si alguno quiere venir después de mí, si alguien tiene sed, si alguno tal, ven detrás de mí, todo singular. Se ha singularizado, se ha personalizado la salvación para que cada uno venga. Naturalmente que en el momento en que uno viene y otro viene y otro viene, forman la corporación que es la Iglesia, forman el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo supone que han ido personas entrando que antes no eran del cuerpo de Cristo y que han sido hechas del cuerpo de Cristo tras creer, aunque sea un mismo momento cronológico, pero lógicamente precede el creer al ser hecho miembro del cuerpo de Cristo. En la oración sacerdotal del capítulo 17, yo puedo decirles una cosa, la leí en un comentario a Juan, que para mí era lo mejor que he leído. ¿Cuándo dijo esta oración el Señor Jesucristo? La oración del capítulo 17, porque el versículo 4 tiene que ver algo con lo que voy a decir. Al final del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice Jesucristo a los apóstoles, a los 11 que quedaban, porque en el 13 ya había salido Judas para cumplir su misión. Levantaos y vámonos de aquí. Levantaos y vámonos de aquí. Hay muchísimos autores que creen que los capítulos 15, 16 y 17 todavía fueron pronunciados en el aposento alto porque no se iban de allí, a pesar de que Jesucristo había dicho, levantaos y vámonos de aquí. Pero hay una cosa, se levantan del aposento alto y tenían que pasar para ir al Monte de los Olivos por delante del templo. Y en el frontis del templo arriba había un racimo de uvas de oro. Capítulo 15, empieza la viña. Están pasando por allí. Van a entrar en el huerto de los olivos y comienza el capítulo siguiente hablando del Espíritu Santo en intensidad. Está el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. La vid, y claro, eso le da a él ocasión para decir, mira, ¿ves? Mi padre es el agricultor y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está unido a mí no puede hacer nada, no puede dar fruto, etcétera. Se entiende mucho mejor, porque además hay una especie de contradicción de que estuvieran allí de pie después de decir levantaos y vámonos de aquí y ahora a continuar la sobremesa aquí. No, es mucho más lógico pensar que comenzaron a andar. Y yo veo la oración sacerdotal ya en el mismo monte de Getsemaní, orando por los suyos allí. Mi convicción absoluta es que la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan fue hecha únicamente por los apóstoles, con un pequeño paréntesis de un versículo, que es el versículo 20, donde dice, y no solamente oro por Dios, que sigue hablando de los apóstoles. Les voy a decir por qué les digo esto, porque tiene
un interés tremendo para el ecumenismo. ¿Cuál es el lema del ecumenismo oficial? Que todos sean unos como yo en ti, Padre, y tú en mí, etc. ¿Quiénes son esos todos que sean uno? Dice, sí, todos los creyentes de todas. Yo creo que no tiene que ver nada con los creyentes de todas épocas, excepto de no te pido solo por esto, sino por los que creerán. Está hablando para que aquellos 11 fueran unánimes en dar un testimonio monolítico en favor de Cristo. Y hay otra razón más poderosa. La oración de Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser eficaz. Y fue eficaz en que aquellos 11 dieron un testimonio conjunto. Si ahora no hay reunión de cristianos, ¿dónde está la eficacia de la oración de Cristo? ¿Dónde está la eficacia de la oración de Cristo? No depende solamente de nosotros, no. Aquella era una oración potente hacia Dios. Yo me lo explico mucho más que fuera de aquello. Si no, lean lo que sigue después del versículo 22-23. Está hablando claramente de los que están allí. Y estos, y que tú estés en estos, y estos en mí o en ellos. Es todo de los apóstoles. Es lo que le interesaba más a Jesucristo, orar por aquellos que eran los que habían de plantar la iglesia. Al que venga después, que se atenga a lo que estos han dicho, porque la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y no tenemos que buscar ninguna otra cosa. El que se atenga a eso encontrará la verdad, el que no se atenga a eso se desviará. Y como eso ya está dando las boqueadas, yo tengo que terminar también, aun sin dar las boqueadas, gracias a Dios. Cuando Jesucristo en esta oración dijo, Padre, te he glorificado en la tierra. Y continúa, he acabado la obra que me diste que hiciera. La palabra que es para he acabado es el mismo verbo que en la cruz ya antes de expirar dijo, consumado es. Consumado es. He terminado mi obra. Él ya se veía terminando lo de la cruz. Y así como entonces dijo, consumado está todo lo que había que hacer, y ya no se puede hacer más porque he hecho todo lo que había que hacer. Ya explicaremos algo más de esta palabra. Mañana, Dios mediante, está la misma palabra, he acabado. Y termino también con un pensamiento de Stott que me hizo mucho bien. Dice él, se cree que Jesucristo tenía aproximadamente unos 33 años, que es lo que suele decirse siempre, cuando murió. Dice Stott, a los 33 años un hombre tiene mucho por delante. Tiene por delante mucho que hacer, muchos proyectos. ¿Qué persona a los 33 años no está llena todavía de ambición, de proyectos en lo que sea, para lo bueno o para lo que sea, para negocios temporales o para espirituales? Todavía tiene, si es normal, facultades suficientes para ir aprendiendo de la palabra de Dios, para actuar, para evangelizar y tal. Un hombre como yo que, no sé, quizá tengo con el poder de Dios mucho que hacer, pero yo no tengo 33 años, sí que los tengo, pero muchos más. Pero Jesucristo a los 33 años, diríamos, qué lástima. El Hijo de Dios que viene a predicar a este mundo y está haciendo tanto bien, pasa haciendo bien, curando tal. No hubiera sido mejor que hubiera estado unos años más, aunque hubiera sido crucificado después. Pero a los 33 años. ¿Cuál es la respuesta? A Dios no le importan los años. Él dijo, consumado es, y quiere decir que aquellos 33 años le habían bastado para hacer la obra que el Padre le había enseñado. Esos 33 años le habían bastado. Hay un versículo en el libro de la sabiduría, aunque no lo tenemos como libro canónico, pero a mí me gustaba mucho, claro, lo conozco bien porque lo recitábamos mucho en la Iglesia Católica. Está hablando de uno que se había muerto muy jovencito. Y dice, lo recuerdo en el latín que leíamos, consumatus in brevi impledi tempora multa. Qué precioso. Terminado en breve, llenó muchos tiempos. Como diciendo, el tiempo temporal que se mide por el reloj fue muy corto. Vivió solamente, por ejemplo, 16 años. Pero un niño o una niña de 16 años, entregados al Señor, han llenado muchos tiempos.
han llenado muchos tiempos. Y nosotros, a la edad que tengamos cada uno, ¿qué tiempos hemos llenado? Es decir, el tiempo ya en el otro sentido, no de del cronógrafo, sino del kairos, de las oportunidades. ¿Qué oportunidades de obrar para Cristo, para Dios, hemos aprovechado en nuestra vida, corta o larga? ¿Qué oportunidades hemos aprovechado? ¿Y en qué disposición estamos nosotros frente a la agonía de Cristo? ¿Estamos dispuestos a obedecer hasta la muerte? Yo he dicho muchas veces, y termino con este pensamiento, hermanos, porque igual que me ha hecho bien a mí, les puede hacer a ustedes. Miren, yo soy tan viejo que estuve en la guerra civil. Y ya era mayorcito. Ya llevaba 4 o 5 años de cura cuando estuve en la guerra civil. Y me di cuenta de una cosa. Era muy fácil morir de un tiro en el frente. Lo que es difícil es morir cada día, entregarle a Dios gota a gota lo que nos exige. O sea, si Dios nos dijera, seguramente que los que estamos aquí convertidos, si Dios nos dijera, mira, quiero que des un testimonio tan grande por mí que te van a pegar un tiro y se acabó, ¿quién me diría que no? Yo no se lo diría. Y creo que aún los jóvenes, todavía más, porque hay más ímpetu para dar testimonio, dirían, sí señor, estoy dispuesto a ser mártir por ti. Y con un tiro se acabó. Un profesor que tenía yo de latín era muy cobarde. Y me decía, a mí si me llega la hora del martirio, por favor que me apunten bien y un tirito mejor en la sien que en ninguna otra parte y mártir de Dios. Pero por Dios, que no me torturen, que eso no lo soporto. Pero eso es muy fácil. Pero te dice Dios, no. A la mayoría seguramente, o a todos los que estamos aquí, dice, no, si yo no quiero que mueras por mí, que te den un tiro. Lo que quiero es que me obedezcas gotita a gotita con esa gracia que yo te doy cada día. Yo te doy cada día la gracia de cada día, como quiero que me pidas el pan de cada día. Y con esa gracia de cada día, tú vas muriendo al hombre viejo y viviendo para el hombre nuevo que he puesto en ti. Esta es la obediencia que pide de nosotros. No es la obediencia de Jesucristo a ir a la cruz, seguramente que no, pero esa de ir entregándole la vida poco a poco hasta que Él nos lleve a su presencia. Hermanos, que esto sea una realidad para cada uno de los que nos encontramos aquí. Amén.